Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Iniciamos hoy el segundo acto del ciclo que, en conmemoración del bicentenario de la promulgación de la Constitución Española de 1912, que como ustedes saben se promulgó en Cádiz y allí se discutió y se dio a la luz, y que por haberse hecho el día de San José se conoce popularmente como la Pepa. Este ciclo de actos está organizado por la Junta de Gobierno, la sección de Ciencias Históricas, la sección de Derechos Civiles y la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta otra casa. Esta tarde, como les decía, es el segundo acto del ciclo y la conferencia que va a impartir don Manuel Muela, aquí a mi lado, lleva por título Cádiz y el republicanismo español. Don Manuel Muela es economista, es un técnico en el sistema crediticio español, es funcionario ya jubilado del Banco de España, conoce el sector de las cajas de ahorros, donde tuvo un trabajo pues muy importante. Digamos que es un técnico en el sistema crediticio español. A su vez es el presidente del Centro de Investigación y Estudios Republicanos, es bien conocido en esta casa. Todos hemos tenido oportunidad de leer sus colaboraciones en diversos diarios y últimamente nos deleita cada semana con una columna en el diario digital Voz Populi. Como no se trata de gastar demasiado tiempo, le doy la palabra a don Manuel Muela para que nos ilustre sobre Cádiz y el republicanismo español. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes y prometerles que procuraremos ser breves en la medida de lo posible para aquellos que tengan afición al fútbol que puedan deleitarse con el partido del Real Madrid. Bueno, el Ateneo de Madrid, que siempre está atento a los acontecimientos relevantes de nuestra historia y también de nuestro presente, pues la verdad es que me honra haciéndome partícipe del programa de conferencias sobre el bicentenario de la Constitución de 1812. Y es una conmemoración que llega en un tiempo en el que España atraviesa una grave situación en lo económico y en lo institucional. Porque, en mi opinión, no estamos ante una crisis cíclica de la que tratan los estudiosos de la economía. Yo creo que nos enfrentamos al fracaso de un modelo político y económico que nos obliga de nuevo, como a los constituyentes de Cádiz, que ahora recordamos, a reflexionar sobre sus aportaciones de entonces y cómo algunas de ellas, sobre todo las más dinámicas y progresivas, contribuyeron al nacimiento y expansión del republicanismo español, que todavía sigue siendo bastante desconocido para muchos. Por supuesto, no es el objeto de esta conferencia analizar los contenidos de la Constitución de Cádiz. Eso lo harán otros intervinientes en el ciclo mucho más autorizados. De hecho, la brillante conferencia inaugural del profesor Álvarez Junco ha sido la primera muestra. Por mi parte, yo lo que quiero es resaltar lo obvio, y es que en Cádiz, en 1812, se inicia el constitucionalismo español, y desde mi punto de vista se ponen las semillas del republicanismo político, cuya vida irá paralela a la evolución constitucional de España. Evolución que, en mi opinión, está en trance de nuevos hitos, en los que confío que el pensamiento republicano aporte su visión transformadora y democrática. Mi pretensión, desde luego, hoy es tratar de contribuir a ello. Es verdad que cuando se aprobó la Constitución de 1812, ya teníamos el Estatuto de Bayona de 7 de julio de 1808, pero por su carácter de carta otorgada por Francia, no se le puede situar en el mismo plano. De todas formas, sí conviene señalar que ambos textos, la Constitución y el Estatuto de Bayona, beben de las mismas fuentes, que son
los valores de la Revolución Francesa de 1789, cuyo objeto principal era construir el Estado burgués y modernizar la sociedad para hacer posible su desarrollo educativo y económico. Se trataba, en suma, de superar el estado estamental, el que se conocía como el antiguo régimen, que no estaba en condiciones ya de atender las exigencias de los nuevos tiempos. Desde mi punto de vista, los hombres que se reúnen en Cádiz, que representaban a un sector de las clases ilustradas del país y que eran miembros de los estamentos tradicionales, se enfrentaban a la disyuntiva de mantener el régimen de la monarquía absoluta del que eran parte integrante o enfrentar la invasión de la nación y defender su independencia con los propios principios del invasor francés. Alguien dijo en algún momento que Napoleón era la Revolución Francesa a caballo, y no le faltaba nada. Sus pretensiones de dominio se acompañaban con los propósitos de abolición del antiguo régimen allí donde se consiguiera el poder para Francia. Por eso, los constituyentes de Cádiz optaron por incorporar a España a la corriente de renovación que se pretendía extender por toda la Europa del antiguo régimen. Tarea que no era fácil y era poco comprendida por los beneficiarios de los cambios, como se pudo comprobar. En España, como en otros países, siempre hubo minorías discrepantes con el estado de cosas del régimen de la monarquía. Sobre todo después de la crisis del siglo XVII, cuando se firmó la Paz de Westfalia en 1648. Con ese tratado de Westfalia se dio fin a la Guerra de los 30 años y se aceptó por primera vez la soberanía de los estados con independencia del hecho religioso. Terminaron las guerras de religión entre católicos y protestantes y la Casa de Austria española, derrotada en sus pretensiones, dejó de ser entonces referente en la política internacional. Nuestro país pasó a ser un imperio poderoso, que lo era, pero en decadencia, principalmente por no aceptar las nuevas tesis sobre la soberanía de los estados. Tesis que en realidad eran la antesala del reconocimiento posterior de la soberanía nacional. Determinadas minorías españolas sabían que esa actitud oficial iba en perjuicio de la propia monarquía y, lo que es más importante, del Estado, que así no cambiaría y se dificultaría con ello la transformación del país. Esa es normalmente la factura que se paga cuando las personas o las sociedades y países se alejan de las corrientes culturales y políticas que intentan nuevos y quizá mejores horizontes. Los siglos XVII y XVIII fueron en España de ebullición y de cambios, con la llegada de una nueva dinastía tras la Guerra de Sucesión, una dinastía de origen francés, la Casa de Borbón, que parecía menos rancia y ultramontana que sus predecesores. Los Borbones intentaron fortalecer el Estado, centralizándolo y abriendo la puerta a las corrientes reformadoras e ilustradas que se iban extendiendo por Europa. Eso sí, sin poner en cuestión las bases absolutistas del sistema monárquico. Pero la sociedad española era una sociedad sumida en la penuria y en el atraso y no se incorporó al proceso evolutivo que preconizaba la Ilustración. Solo algunas minorías lo hicieron y nunca gozaron de la comprensión y del aprecio del país. Y ese, entre otros, era el desafío al que se enfrentaban los constituyentes de Cádiz una vez que decidieron cambiar el orden constitucional de España. Su decisión de constituir la nación política, reconociendo la soberanía nacional, suponía el arranque de una revolución auténtica que, para tener éxito, debía contar con el apoyo de los españoles. Al fin y al cabo, se trataba de romper las cadenas de súbditos para progresivamente convertirse en ciudadanos. Parece fácil de entender y defender ahora, entonces no lo fue, resultó casi imposible.
La Constitución de Cádiz, que fue aprobada el 19 de marzo de 1812, es el comienzo, como ya se ha repetido, de nuestra historia constitucional y el primer intento de creación del Estado liberal en España. Pero su andadura fue fugaz y accidentada. La propia dinastía se encargó de ello. Prefirió la represión a la apertura y condenó a los españoles a seguir en el oscurantismo. De todos es conocido que la vuelta al trono de Fernando VII, el deseado, supuso la abolición de la Constitución en 1814 y el regreso al absolutismo. De esta manera, en España se anticiparon decisiones análogas tomadas en el Congreso de Viena de 1815, con las que se dio fin a las guerras napoleónicas. A partir de ese momento, toda Europa, mejor dicho, las monarquías europeas, se embarcaron en una cruzada contra los principios revolucionarios y constitucionales, cuya consolidación y asunción por los diferentes países empeñó gran parte del siglo XIX. Algunos ante eso podrían pensar que en España no sucedió nada diferente a lo que ocurría en el resto de Europa, pero sí sucedió. A pesar del gran anclaje social de los principios absolutistas, las famosas vivas las cadenas, las minorías liberales eran muy dinámicas y gozaban de una importante influencia en el ejército, que a partir de ese momento se va a convertir en un instrumento casi decisivo para tratar de establecer en España el Estado liberal por la escasa densidad de la sociedad civil española. De hecho, a los 6 años del restablecimiento del absolutismo, se produjo el pronunciamiento de Riego, del coronel Riego, en enero de 1820, que restauró la Constitución de 1814. Se inauguró así el trienio liberal, en el que se intentaron desplegar los principios constitucionales, aunque su corta duración mermó sus efectos. Corta duración que se debió precisamente a la intervención extranjera como consecuencia de los acuerdos adoptados en el Congreso de Viena. No obstante, la España de después del trienio liberal será muy distinta a la de 1814, cuando se restauró el absolutismo. Las disputas ya no serán solo entre absolutistas y liberales, sino también en el seno de los constitucionalistas entre conservadores y progresistas, siendo estos últimos, también denominados liberales doceañistas, el germen más importante del republicanismo de la segunda mitad del siglo XIX. Cuando decía antes que la trayectoria política española se iba a separar de las corrientes europeas, me refería a la gran trampa en que cayó el liberalismo español a cuenta de las disputas de la dinastía. Con motivo de la muerte de Fernando VII en 1833 y la abolición de la ley sálica para conceder el trono a la única hija del rey, Isabel, se desencadenó la disputa dentro de la Casa de Borbón entre los llamados carlistas, partidarios del hermano del rey, Carlos María Isidro, que eran profundamente reaccionarios, y los isabelinos, partidarios de Isabel II, y también partidarios de los principios constitucionales en su versión más conservadora. Los liberales españoles entonces se vieron obligados a optar entre el mal mayor, el carlismo o tradicionalismo, y el menor, el constitucionalismo de corte conservadora. Todo el siglo XIX quedará empeñado en esa batalla, con el daño consiguiente para el avance y la consolidación del Estado liberal con el que soñaban los constituyentes de Cádiz. Las guerras carlistas y las represiones se enseñorearon de la nación. Millares de muertos y emigrados. Esa era la realidad cruel de España a lo largo del siglo. Y es en ese mosaico en el que irán tomando cuerpo los republicanos españoles, herederos directos del liberalismo radical doceañista. Como dice Manuel Rolandi en su magnífico tratado El republicanismo y el federalismo español del siglo XIX, los republicanos españoles fueron
punta de lanza y desempeñaron un papel relevante al ser conscientes de la necesidad de edificar un nuevo orden social que estuviera al servicio de la felicidad de los ciudadanos y de la búsqueda de nuevos modelos políticos y sociales basados en la libertad, la igualdad de los ciudadanos, el pacto social, la soberanía nacional derivada de la voluntad general mediante el sufragio universal y la continua formación y educación del individuo, imprescindible para sustraerlo de las garras de la incultura y del miedo. Exceptuando pequeñas llamaradas y pronunciamientos republicanos a finales del siglo XVIII, es famosa la conjuración del Cerrillo de San Blas en 1796, encabezada por Juan Mariano Picornell, que era favorable a la implantación de una república en Francia como la de la vecina Francia, y algunos otros a principios del siglo XIX, podemos afirmar que el republicanismo político aparece como tal en España después de 1840, aprovechando uno de los paréntesis progresistas de la época. El republicanismo se constituyó así en la conciencia democrática más avanzada, a la que además incorporaba la defensa de las clases sociales más desfavorecidas. Los republicanos españoles se convierten así en demócratas y presocialistas en un tiempo en el que los nuevos aires revolucionarios iban a extenderse en Europa alrededor de 1848, que es otro hito en la historia de las revoluciones europeas. Durante aproximadamente un siglo desde entonces, el republicanismo español vivirá una trayectoria muy accidentada, unas veces tolerada, otras combatido o simplemente exterminado, como ocurrió después de la última guerra civil, y siempre como opción extramuros del orden de la monarquía que representaba a los sectores más conservadores y retardatarios de España, tras haber dañado gravemente al liberalismo español. En tales circunstancias resulta más fácil entender las dificultades a las que se enfrentaron las dos repúblicas españolas, sin que ello signifique exonerar de responsabilidades en su fracaso a los propios republicanos y a sus aliados políticos circunstanciales, fundamentalmente el socialismo. Porque la escasa densidad civil y política de la sociedad española, que todavía perdura, es la que está en el origen de aquellos fracasos. Cádiz, su constitución, fue siempre la referencia abierta y esperanzada de todos aquellos que creían en la libertad y en el progreso de España. Durante estos 2 siglos, nuestro país ha vivido de todo: guerras civiles, constituciones, dictaduras y 2 experiencias republicanas. Mientras el resto de la Europa continental cercana ha consolidado democracias avanzadas, nosotros hemos sido rehenes y víctimas de una trayectoria errónea y antinacional patrocinada fundamentalmente por la dinastía y los grupos de poder en que se ha apoyado. Puede parecer a algunos una apreciación exagerada, sobre todo a la vista del espectáculo de alabanzas que se nos brinda sin pudor cada vez que el rey aparece, ya sea para inaugurar una legislatura o ya en el Oratorio San Felipe Neri en Cádiz para conmemorar la Constitución de 1812. Pero si nos acercamos con detenimiento al devenir de España, encontraremos razones fundadas y sobradas para la afirmación anterior. Y esa es, en gran medida, la cara del republicanismo político español, que todavía hoy puede aspirar, en mi opinión, a ser una opción de esperanza para contribuir a la tarea de reconstrucción del Estado democrático y de la nación a la que nos enfrentamos los españoles en estos años de aguda crisis económica y constitucional. Han pasado 200 años y, aunque pueda parecer hiperbólico, los españoles no solo no hemos culminado nuestra evolución constitucional, sino que seguimos a la búsqueda del Estado democrático y educador con el que soñaron nuestros antecesores constitucionalistas y republicanos.
Los españoles hoy estamos viviendo y sufriendo la degradación progresiva del entramado institucional español, que se ha agudizado hasta afectar a la propia monarquía, que es el mascarón de proa del régimen de la transición. La marea de la corrupción ha tocado a la familia real en las personas de una de las hijas del rey y su marido, que se encuentra inmerso en un procedimiento judicial. Con motivo de ello, o aprovechando tal circunstancia, se ha rasgado el velo protector del que ha disfrutado la institución monárquica y la familia real desde la restauración de la monarquía en 1975 por decisión del general Franco. Una protección que nos recuerda el famoso cordón sanitario de finales del siglo XVIII ante el avance de los principios revolucionarios. Lo que me interesa resaltar de este hecho es que el velo protector no lo han rasgado ni los republicanos ni otros detractores de la monarquía. Lo han hecho importantes medios de comunicación afectos al sistema para dirimir lo que, en mi opinión, parece un asunto de familia, una vez más. Unos pretenden forzar la renuncia o abdicación del rey en beneficio de su hijo, el príncipe de Asturias, y otros apuestan por volver al cordón sanitario y proteger al monarca frente a quienes expresan dudas sobre su permanencia. La sociedad española, bastante descreída y turbada, dicho sea de paso, asiste a este duelo sin que de momento ni los unos ni los otros se planteen pedir su opinión. Hasta ahí podríamos llegar, dirían nuestros modernos serviles, esos que aplauden y se homenajean constantemente. Pero con independencia de la evolución de los procesos judiciales abiertos que afectan a parte de la familia real, parece evidente que nos encontramos ante un debate que antes o después obligará a tomar partido no solo a los medios de comunicación, que ya lo vienen haciendo, sino también a los dirigentes públicos y a la propia sociedad, más tratándose de algo que afecta a la jefatura del Estado. Pero en mi opinión, esa toma de partido no necesariamente tiene que producirse en el terreno de juego de quienes han abierto la disputa, como si fuera un asunto de familia de la época de las monarquías patrimoniales. Porque esto nos recuerda aquella otra pelea familiar cuando hace 200 años Carlos IV y su hijo Fernando dejaron estupefacto al propio Napoleón con su ambición y su odio. Las consecuencias de aquello fueron nefastas para el país y conviene no olvidarlo. Insisto, porque no se puede caer otra vez en la trampa en la que cayeron los liberales del siglo XIX. Yo creo que España hoy no está para dirimir una vez más querellas y ambiciones familiares de la dinastía, que tan caras nos han costado históricamente. Lo que me parece es que quizás se ha llegado el momento de despojarse de viejos prejuicios y clichés para enfrentar con racionalidad y con sentido democrático el porvenir constitucional de nuestro país, que atraviesa momentos difíciles, agravados por la inestabilidad de la Unión Europea, de la que somos socios, y el fracaso, en mi opinión, de su unión monetaria. Porque, hay que decirlo, entre una familia y la nación, el republicanismo siempre estará por la plenitud democrática de esta. Si en 1812 toda Europa era un campo de batalla entre las monarquías absolutas y los ideales revolucionarios, hoy esta misma Europa continental libra otra batalla contra la crisis financiera y la destrucción de los principios democráticos. Los gobiernos nacionales se van convirtiendo en títeres a la orden de fuerzas y principios ajenos al control democrático, y aquellos que se resisten son sustituidos por los llamados gobiernos de tecnócratas. Tenemos los ejemplos recientes de Grecia, de Italia, y no sabemos si alguno más. Los ciudadanos y electores se convierten así en víctimas de la corrupción y del descrédito de las instituciones democráticas. Parece que esos nuevos poderes de corte totalitario, los llamados mercados, van ganando la batalla.
pero no es descartable que se produzcan reacciones que impidan su victoria. Y surgirán probablemente en aquellos países cuyos estados nacionales gocen de la fortaleza democrática suficiente para ello, porque no me parece verosímil, o por lo menos hay que tratar de evitar que todo este estado de cosas se prolongue hasta el punto de provocar reacciones autoritarias de recuerdos tan amargos para todos los europeos, y los españoles incluidos. España, como en 1812, participa en esta moderna batalla, con el protagonismo que le da ser miembro de la Unión Europea y ser uno de los países que tiene la crisis económica y financiera más importante y más amenazadora para la supervivencia del propio proyecto europeo. Y ese protagonismo español se produce en unas condiciones penosas. Nuestro Estado es débil, carece de proyecto nacional y se encuentra sometido a la presión externa de los acreedores y de las instituciones europeas y a la interna que se deriva de la aguda fragmentación del poder público. En tales condiciones, como se dice vulgarmente, con una mano o las dos atadas a la espalda, resulta suicida afrontar la batalla, que será larga y muy dura. Parece, pues, inevitable prepararse o intentarlo al menos para actuar fortaleciendo el poder público y la propia nación. Eso es lo que intentaron en su día los hombres de Cádiz. En mi opinión, la quiebra política y económica del modelo de la transición, nacido de la Constitución de 1978, es lo que justifica que la sociedad española, mediante un debate riguroso y abierto, intente superar la minoría de edad democrática legada por el franquismo y mantenida de forma hábil e interesada por quienes han tenido el poder desde entonces. Porque hay que subrayar que los problemas que tenemos requieren de soluciones tanto políticas como económicas, aunque las primeras sean, en mi opinión, de carácter jurídico constitucional. Y a esas conviene acercarse con frialdad académica y con determinación política, olvidando el agua pasada que no mueve molino. En suma, hay que superar la emulación y el servilismo cortesanos que ya denunciaba en su tiempo el historiador Pedro Mártir de Anglería, cuando decía: juega el rey, todos somos tabres; estudia la reina, todos somos estudiantes. La magra experiencia democrática de estas décadas, la ruptura constitucional, reconocida por muchos de los protagonistas del régimen, y la ruina económica del país, evidencian la necesidad de un cambio de rumbo que permita la recuperación de instituciones de contenido genuinamente democrático y la reconstrucción de nuestro Estado. Los españoles, cuando se les pide opinión, manifiestan claramente sus deseos de cambiar y también expresan su escasa fe en el tinglado institucional. Las encuestas sociológicas y los propios resultados electorales lo confirman. Por eso, corresponde extraer las consecuencias y proponer algún paquete de cambios constitucionales, sin los cuales resultará empeño vano salir de la ciénaga en la que nos encontramos. Se ha repetido hasta la saciedad que el papel del Estado en las sociedades modernas ha sido y es contribuir a su desarrollo equilibrado para evitar injusticias y penurias que impiden el avance y desarrollo de la sociedad. Y España no podía ser una excepción. Como hemos visto, todos aquellos movimientos sociales y políticos que en nuestro país han querido transformar la sociedad concedían al Estado, sobre todo a su reforzamiento y crédito, la mayor importancia. Liberales, conservadores, republicanos y socialistas han acreditado en los dos últimos siglos de historia española su respeto por el Estado como garante del bien público y de la consecución del interés general, sin perjuicio de las diferencias ideológicas y las políticas concretas que cada sector pudiera ejecutar. Esa tradición, que nos homologaba con las corrientes doctrinales imperantes en Europa,
empezó a quebrarse a principios de los años 80 del siglo pasado, una vez aprobada nuestra Constitución. El derecho a la autonomía de las regiones, contemplado en la misma, se fue convirtiendo en la práctica en una operación de desmontaje del Estado en beneficio de otras realidades, las comunidades autónomas, que en su afán por afirmarse se han negado a aceptar el interés nacional y en consecuencia han procurado el descrédito y el empobrecimiento del que representa tal interés, que es el Estado. Han sido más de 30 años de transferencias jurídicas, materiales y humanas desde el Estado a las comunidades hasta el punto de que poco o casi nada queda por transferir. El Estado, el poder central, es poco más que un residuo, todavía incómodo para algunos. Yo creo que disponemos de conocimiento y experiencia histórica para constatar que los intentos de modernización del Estado en España han fracasado sucesivamente porque, entre otras cosas, se han primado los sentimientos de lo centrífugo, olvidando que en nuestro país, donde todavía persisten importantes desequilibrios sociales, sigue siendo necesaria la capacidad homogeneizadora de un poder público central fuerte. La tendencia de los poderes regionales a eludir el interés nacional ha sido y es una constante histórica, que no debería ser así, porque también son parte del Estado, pero es, y a los hechos me remito. Yo no creo que haya que extenderse en explicar algo que es del dominio público. El Estado de las autonomías se ha convertido en una fuente inagotable de desigualdades, a la par que en una estructura costosa e ineficiente sostenida en beneficio de las políticas partidarias, clientelares, dueñas y señoras del poder público. El propio lenguaje oficial no se recata en reconocerlo así, cuando se habla de las baronías territoriales que recuerdan al feudalismo medieval, o se apela a quiméricas conferencias de presidentes de comunidades autónomas para dar a entender que ya no existe poder alguno en España con capacidad para integrar o acometer las políticas que interesan a los ciudadanos y contribuyentes. Esta estructura estatal hay que modificarla sustancialmente para que el Estado sea el instrumento para la civilización y el progreso de la sociedad. Ello obligaría, como mínimo, a establecer límites claros y precisos al derecho a la autonomía regional, delimitando y cerrando su marco de competencias. La regulación de ese nuevo marco competencial habría de basarse en la idea del reforzamiento de los poderes del Estado como garante de la libertad y de la igualdad de los españoles, recuperando para el Gobierno nacional y las Cortes Generales gran parte del poder perdido en educación, sanidad, vivienda y fiscalidad, por citar algunas materias sensibles. Por su parte, las competencias de los municipios, que son las administraciones más cercanas a los ciudadanos, deberían reforzarse y las comunidades autónomas reestructurarse, sin descartar la desaparición de algunas o muchas de ellas, en beneficio de la eficacia y de la austeridad del poder público, teniendo en cuenta la escasez de recursos que ya es angustiosa en algunas regiones. Muchos de ustedes habrán leído estos días que se habla de los famosos hispanobonos, que eso, vamos, realmente es ya la desmesura misma en el plano nacional. Hispanobonos para rescatar regiones españolas. Lógicamente, luego no hay que sorprenderse de que observadores foráneos se escandalicen de nuestra propia situación. La partitocracia que ha contaminado todas las instituciones debería ser erradicada. Para ello son necesarios, en mi opinión, cambios en las leyes electorales, de lo que se debe buscar además el acomodo de la representación de las Cortes Generales a la realidad nacional. Hay que terminar con la dictadura partidaria, sustituyéndola por la capacidad de decisión de los ciudadanos, de los individuos, que son los que han de elegir y exigir responsabilidades a las personas que consideren más capacitadas. El sistema electoral, por tanto, debería buscar la consecución de tales objetivos. Con el fin de reforzar el órgano de la soberanía popular, las Cortes Generales, estas podrían quedar reducidas a una sola Cámara, el Congreso de los Diputados,
suprimiendo el sonado por superfluo y estéril. Se volvería de esta manera a la tradición liberal democrática propia de los periodos más abiertos de nuestra historia constitucional. De hecho, las Cortes de Cádiz son las que inauguran en esta materia el sistema unicameral. Un nuevo Estado, el que se configuraría con estas propuestas, estructurado sobre los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad, no podría ser auténtico si no elige a su propio jefe, por sufragio universal, directo y secreto, para convertirlo en representante genuino de la nación, asignándole las facultades ejecutivas precisas para el ejercicio de sus funciones constitucionales. Porque España, con una democracia incompleta y amenazada además por la segregación territorial, si no lean las noticias del último fin de semana, no se puede permitir mantener la jefatura del Estado en manos de una institución que ensalza el privilegio y la desigualdad social, que son la antítesis de los valores exigibles en una sociedad abierta y democrática del siglo XXI. Al fin y al cabo, eso es lo que hicieron en su tiempo otros socios nuestros de la Unión Europea, como son las grandes repúblicas de Alemania, de Francia y de la propia Italia. Yo sé que la empresa del cambio que incumbe a la colmena española no será fácil. Habrá que superar el debate injusto actual entre lo imposible, que son aquellas reformas que afectan al modelo político e institucional, y lo inevitable, que son los recortes sociales a las clases medias y populares, porque eso es lo que genera el hastío y la desconfianza de muchos ciudadanos. Creo que en el camino hacia el buen gobierno no debe haber barreras, sobre todo si se abandonan los dogmatismos y privilegios en beneficio de la democracia y del interés general. La afirmación de que la historia es maestra de la vida la debemos tener más presente que nunca, sobre todo cuando estamos recordando y ensalzando a otros compatriotas nuestros que en momentos críticos intentaron señalar rumbos positivos y esperanzados para España. Todos debemos extraer enseñanzas de los aciertos y de los errores, sin agredirnos con el memorial de los fracasos. Esa creo que debería ser la actitud para enfrentar el debate sobre estas u otras propuestas que van a surgir inevitablemente con motivo de la aguda crisis política y económica que está carcomiendo el tejido social y productivo de la nación. Sería vano y suicida no reconocer tales evidencias. Cuanto más se tarde en hacerlo, los riesgos de solución serán mayores. Desde el republicanismo y con el recuerdo de los constituyentes de 1812, hay que apelar sin ambajes a la regeneración democrática de España. Desde esa convicción he sintetizado algunas propuestas que podrían encaminarnos hacia la solución a la crisis de la monarquía parlamentaria, al mismo tiempo que procuramos concluir de forma integradora y nacional nuestra evolución constitucional. Muchas gracias. Como han podido ustedes comprobar, don Manuel Muela sabe de lo que se habla, está documentado y además tiene el saber hacer de decir las cosas con dulzura. Y traigo el ejemplo, en un momento dado, ha hablado de la corrupción en nuestro país, que afirmó había llegado a salpicar a la familia real. Algunos, mal pensados entre los que me encuentro, piensan que si en 35, menos de 40 años, nuestro querido monarca ha pasado de ser un mindundi financiero
a ser la tercera o cuarta fortuna de estas coronadas, detrás de la reina de Inglaterra, del sultán de Brunei y no sé si de la reina holandesa. Ya digo, gente mal pensada y plebeya, por supuesto, pensamos que no es que le haya salpicado la corrupción, sino que lleva todo este tiempo chapoteando en el charco de la corrupción. Así estamos, porque del rey abajo todos igual. Vean ustedes lo que ha aprendido el más pequeño de los sundargas en la casa de sus suegros y los problemas en que están. Bueno, como es costumbre en esta casa, procedemos a hacer un pequeño coloquio donde ustedes pueden aportar lo que quieran, hacer alguna pregunta. Tomo palabras. Bien. Sí. Hable usted. Buenas noches. Yo quería plantearle si ve factible que cuando el Estado actual de cosas la política en España podría imaginarse con facilidad de pasar a la Tercera República un proceso similar al que se produjo en la transición. Es decir, que en las Cortes actuales de este régimen una serie de fuerzas izquierda o nacionalista, etcétera, y que un poco de aquí y con un pacto con la sociedad española, las más progresistas, propusieran el paso de la legalidad actual a una legalidad republicana constituyente. Sería algo similar a lo que ocurrió en la transición, con todas las diferencias que son señaladas. Porque si no, yo creo realmente imposible, difícil, que se pueda llevar a cabo un proceso hacia la Tercera República contando con la conciencia actual de la sociedad española. Y yo creo que en general está bastante engañada porque cree que vive en una democracia. Y mientras no se dé cuenta que esto no es una democracia, no puede reconocer esa necesidad de buscar un régimen realmente democrático. Entonces, por ahí por el lado de la sociedad, yo creo que es bastante difícil. Ahora, por este otro lado, hay una serie de fuerzas que se reclaman además republicanas históricamente y que en un momento dado, pues, junto con los sectores más progresistas de la sociedad, más republicanos, etc., pudieran proponer un proceso similar. ¿Lo cree usted factible? Lo pensaría de así. Bueno, entonces, contesto. Bueno, la hipótesis, bueno, es una hipótesis y además apoyada en un ejemplo histórico que efectivamente el que se ha traído a colación, que es el de la transición. Y además, yo quiero decir en este punto que eso no es solo algo que sucedió en la transición, porque a mí me parece al menos esa es mi opinión, cuando se dice que los cambios de régimen que se han producido en España pues obedeció a las fuerzas pujantes en el seno de la sociedad, eso es una verdad a medias. Normalmente, al menos en el caso de las dos repúblicas y fundamentalmente de la última, de la Segunda República, entre otras cosas, la República llega por el desmoronamiento de la monarquía y la participación activa en su llegada de sectores importantes de la propia restauración. Es decir, que en eso no cabe engañarse. En un Estado moderno es muy difícil que se cambie la situación constitucional si quienes protagonizan el poder no participan de ello. Entonces, partiendo de esa premisa, yo lo que pienso, y no he hablado de entrada cuando planteo las propuestas, las modestas propuestas que he planteado, de decir que bueno, que esto se resuelve trayendo a la República de España. Yo siempre procuro insistir en que hay que iniciar un proceso de cambio constitucional, constituyente, semiconstituyente, como se le quiera llamar, por el convencimiento de que en ese tránsito probablemente la conclusión natural es que España se dote de una república moderna, pues como ha ocurrido en otros países. Y lo que ocurre en nuestro caso es
sencillamente que vamos con retraso, no otra cosa. Entonces, que pudiera eso suceder en España en la situación actual, yo creo que no hay que descartarlo. Y no hay que descartarlo por una razón, porque aunque nos parezca que todo está perfectamente consolidado, hay algo que no está consolidado y que no depende de nosotros. Es que estamos en una situación verdaderamente crítica, verdaderamente crítica. Aquí se suele hablar, en general, cuando se lee los periódicos, a mi juicio con bastante frivolidad, de los llamados rescates económicos, rescates financieros, de que ahora se rescata este país, de que ahora se rescata este otro. Y nadie o poca gente se para a pensar que España no es un país rescatable, sencillamente por su propia dimensión y envergadura. Y por tanto, los problemas de España tendrán que ser finalmente ordenados desde el interior del propio país. Y si, para entendernos, el Estado español resulta financieramente inviable, como de hecho está sucediendo, pues como dice el refrán, a la fuerza ahorcan, que será un proceso tumultuoso al principio y complicado, pero que probablemente en un plazo no demasiado largo terminará poniendo en marcha una revisión constitucional que quizá algunos piensen se referirá solo a la estructura del Estado, pero una vez que se inicie ese proceso de revisión constitucional es fácil pensar que se abordará una reforma de mayor envergadura, porque una vez que se abre un periodo constituyente, precisamente por eso es un periodo constituyente, se pone en revisión todo lo que sea necesario revisar. Y hay otra cosa, y termino, que sí querría matizar, y es que no se puede plantear un cambio constitucional en España, en mi opinión, como proveniente solo de uno de los sectores de la sociedad. En la medida en que se siga alimentando esa tesis, será mucho más dificultoso cualquier tipo de cambio constitucional. Yo por eso siempre insisto que los cambios que propugno o que planteo deben ser una situación final de integración, una salida nacional integradora en la que todos participen, porque desde el momento que un determinado sistema político lo califiquemos en una dirección o en otra, lo estamos condenando a la esterilidad. Y bueno, yo lo que deseo para España es que finalmente termine pacíficamente su evolución constitucional, y hay que contar con todos los protagonistas actuales. Quería hacerle una pregunta centrada en el título de la conferencia. Una pregunta centrada en el título de la conferencia, que es de Cádiz y el republicanismo español. Es que, como luego enseguida ha ido hacia adelante y hasta el presente, que a veces me ha dado la sensación de que tampoco hay tantos puntos de apoyo para el republicanismo en la Constitución de 1812. Una Constitución que empieza en los primeros artículos haciendo esta afirmación, que no sé por qué casi nunca se comenta. La religión de España ha sido, es y será siempre la católica. Esto está en la Constitución de 1812 en la letra. Ha dicho usted como en la Paz de Westfalia parece que estaría ya afianzado en Europa el poder del Estado, ¿no?, frente a sometimiento a las religiones. Y bueno, un tercio de los constituyentes de Cádiz eran clérigos. Y bueno, hay unos más artículos por ahí que dicen, un grupo de personas que votan este artículo habrán sido capaces de darnos pilares importantes para el republicanismo y para los conceptos serios de la democracia. Bueno, lógicamente no es la Constitución de Cádiz la que da lugar al republicanismo. La Constitución de Cádiz lo que sí pone en marcha es el movimiento constitucional y liberal en España, y se quiera o no, en la Constitución efectivamente existen esas proclamas de la religión católica, la única verdadera, que no hay que olvidar
que en todas las constituciones españolas, hasta la Constitución de 1869, no aparece la tolerancia religiosa. Es decir, en España hubo luego constituciones liberales, constituciones de corte conservador, y el asunto religioso en España, efectivamente, tenía un peso específico y un tratamiento muy distinto al que estaba sucediendo en otros lugares. Ahora bien, yo creo que con independencia de esa matización, y que esa es una realidad que tenemos que aceptar, la Constitución de Cádiz lo que sí es la piedra miliar del constitucionalismo español, donde se inicia el movimiento constitucional en España, el reconocimiento de la soberanía nacional, el sufragio, aunque todavía limitado, pero es decir, hay una serie de derechos desconocidos hasta entonces y que realmente es el punto de apoyo. O sea que no se puede extraer la conclusión de decir, no, es que el republicanismo español nace con la Constitución de Cádiz. No, el republicanismo español es un movimiento político que nace en la segunda mitad del siglo XIX y que sus fuentes ideológicas son las fuentes que han alimentado toda la construcción liberal europea, que son los principios de la Revolución Francesa, de los que Cádiz participa. Ahora bien, se puede decir, no, es que Cádiz, bueno, yo creo que sí, que la influencia de Cádiz es clarísima en el sentido que es la que pone en marcha todo ese proceso. El uso que se haya hecho de eso después, eso ya es responsabilidad de cada uno, porque el mérito de los constituyentes de Cádiz y de todos esos clérigos y de todos estos que eran parte integrante del antiguo régimen es que efectivamente estos supieron estar en ese momento a la altura de las circunstancias, y con eso enlazo con la pregunta anterior, y en vez de seguir manteniendo el statu quo del antiguo régimen, decidieron romper con esa situación y plantear un nuevo aire para el país. Es decir, que siempre los protagonistas del sistema tienen que poner algo de su parte, unas veces más y otras menos, para que los cambios se produzcan de forma ordenada. Esa es mi opinión. Yo quisiera apostillarle al señor, es cierto que era así, la gente era fundamentalmente religiosa. En el mismo díptico en el que se anuncia este programa de actos, se dice que la primera Constitución comenzó así: en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad. Pero si me permite, que el analizar con ojos actuales la realidad de hace dos siglos nos puede distorsionar un poco el asunto. Fíjese usted que lo que realmente es revolucionario, al menos para mí, está en el segundo artículo de la Constitución de 1812, que dice: la nación española es libre e independiente y no es ni pueblo ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. En el antiguo régimen todo era del rey, era el ejército del rey, eran los jueces del rey, los súbditos del rey, todo era del rey. En el artículo 3 dice: la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Se reconoce que la soberanía reside en el pueblo, cuando anteriormente pertenecía al rey. Puede que ayudase el que el rey, la familia real, estuviese en Francia protagonizando unos bochornosos espectáculos ante Napoleón, peleándose padre e hijo y vendiéndose al corso. También quisiera decir al primer interviniente en esto que dice que si se podría llegar a una tercera república de una manera como paralela o similar a lo que hemos conocido como régimen de la transición, en realidad de la transacción, porque no hemos transido a ningún sitio, no hemos ido de la dictadura a la democracia. Usted mismo ha reconocido que no estamos en una democracia, pero sí se transó, es decir, se pusieron de acuerdo los que mandaban con la dictadura de Franco para tener un futuro, y los que lambaban y que no tenían en realidad ni seguidores dentro del país
de una estructura para subirse a la mesa del banquete. Esto es lo que hicieron, transaron. Los unos tenían la fuerza y los otros podían legitimar a los que no tenían legitimidad, porque la suya dependía de un dictador ya muerto. No había futuro en ese régimen. Pero sí podían ser legitimados por lo que se conocía entonces como la oposición democrática. En realidad se pusieron de acuerdo. Aquí hubo un cambio normal, o sea, nos dieron las libertades formales. Los que tienen edad para saberlo sabrán que en España no se podía estar en la calle más de 4 o 7 personas que se podía considerar que era una manifestación ilegal, que venía eso del disuélvanse. En realidad se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo entre unos dejar a los otros pues repartir el viaje del poder, acabaron haciéndose con el santo y la limosna, pero pasa el tiempo y se van muriendo el personal. Y ahora, ¿qué es lo que tendrían que cambiar? Porque piensen ustedes que la partitocracia ha conseguido que se amplíe a 17 al menos las mesas del banquete. Hace poco UPyD hizo una propuesta para simplificar este Estado que nos está llevando a la ruina. Y todos se pusieron de acuerdo en que no podía ser. Pues ustedes comprenderán que si nos estamos gastando el dinero en tener 17 organizaciones, 17 parlamentos, si se dice que la soberanía del pueblo reside en el Parlamento. Aquí al lado de la carrera de San Jerónimo se supone que reside la soberanía del pueblo español. Díganme ustedes que reside en el Parlamento de Madrid, o en el Parlamento de Cataluña, o en el Parlamento de Galicia, o en el Parlamento de La Rioja. Pero sí sirve para tener colocados pues, a un montón de gente que vive de la política. Ha conseguido que la política sea un sector económico. Y eso es lo que nos está llevando al hoyo. Me quería referir al hecho de la transición como procedimiento. Ya he dicho que evidentemente no vivimos en una democracia. Eso es evidente. Entonces, ¿a qué nos llevaría esto? A la cultura, a la que hicimos cuando teníamos que haberla hecho. Pero cree usted que estarían dispuestos a decir, mire usted, vamos a dejar de ser diputados regionales, vamos a dejar esto para utilizar los dineros, vamos a dejar de jugar a vivir en un país que son 17 países. Si el régimen se deslegitima, sí. Pero también para eso será necesario una circunstancia penosa, económica, de imposibilidad, escándalo tras escándalo, corrupción, etcétera, etcétera, y una demanda, por ejemplo, en la juventud, 15M, etcétera, y muchos sectores de la sociedad que no aceptan ya esta necesidad. Ojalá, yo creo que nos lo ponemos todo y es una hipótesis. Bueno, pues muchas gracias por su presencia y sigue el ciclo dedicado a la conmemoración del bicentenario de la Constitución de 1812. El próximo día 9 de abril tendremos un nuevo acto aquí en esta casa que tratará sobre la legislación electoral española de la Corte de Cádiz a cargo de don Ramón Peralta, y será en esta casa, en la sala de Úbeda. Son las 8:30, todavía no da tiempo de llegar a casa, hay un partido de los futboleros. Muchas gracias por su presencia y adelante.